Corría el año 1990 cuando un científico japonés llevó a cabo un experimento que cambiaría para siempre nuestra manera de entender la influencia de lo que decimos. Por eso hoy te quiero compartir cómo tus palabras, tus pensamientos y tus emociones tienen una fuerza increíble para moldear la realidad que vives, de manera tangible y rápida. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que esto te va a resultar súper práctico y efectivo de aplicar. Pero antes, eso sí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido de valor que voy a estar subiendo. Y ahora sí, empecemos. Este científico japonés, cuyo nombre era Masaru Emoto, descubrió algo asombroso. Descubrió que las palabras pueden literalmente dar forma a nuestra realidad. Él se dio cuenta de que los pequeños cristales que forman los copos de nieve siempre tienen una estructura particular, esa forma hexagonal que seguro ya viste antes. Entonces, él pensó que si la nieve, que es agua congelada, tiene esa forma, quizás si él tomaba agua y la congelaba, podría observar la estructura de sus átomos. Así que este investigador hizo lo siguiente. Él recogió agua de diferentes lugares, de un río, de una fuente, incluso del grifo de una casa en el centro de Tokio. La dividió en varios recipientes y la congeló. Y al observar las estructuras de las diferentes muestras de agua, se dio cuenta de que cada una tenía una forma completamente distinta. Pero lo más sorprendente fue que el agua del río tenía una forma bastante simétrica y bonita, mientras que el agua del grifo de la ciudad tenía una apariencia fea y desordenada. Entonces se preguntó, ¿por qué pasa esto? Y escucha esto con atención. Para encontrar la respuesta, este investigador realizó otro experimento. Les dio a varios colaboradores diferentes frascos de vidrio con agua. A algunos les pidió que escribieran palabras bonitas en los frascos, a otros que le hablaran al agua con palabras de amor y cariño, y a un tercer grupo simplemente que enviara pensamientos de amor y cariño al agua. Al resto del grupo les pidió que hicieran todo lo contrario, que escribieran palabras feas y de odio en todos los frascos que le había dado, y que insultara al agua y que le enviaran pensamientos negativos. Y una vez que todos hicieron esto, el investigador congeló todas las muestras de agua para poder observar su estructura atómica. Y lo que pasó fue increíble. Toda el agua que había sido expuesta a palabras y pensamientos feos, de odio o de insultos, como por ejemplo guerra o te odio o eres feo, tenía una forma realmente desordenada, una forma deformada y totalmente asimétrica. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando observó que el agua que había recibido palabras y pensamientos bonitos de amor y felicidad, absolutamente todas las muestras tenían una forma simétrica, una forma bonita, elegante y coherente. Entonces en ese momento Masaru pensó, si en un instante pudimos cambiar la estructura y la forma de los átomos de una molécula de agua, y si los seres humanos, que somos aproximadamente un 70% de agua, ¿qué pasaría cuando una persona se repite estas palabras en su mente durante toda su vida? Y ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te hablaste a ti mismo de una manera negativa? ¿Te criticaste constantemente? Y la pregunta clave es, ¿sabías que la forma en que te hablas a ti mismo puede tener un impacto enorme a lo largo de tu vida? La forma en que te comunicas no siempre se limita a las palabras que dices en voz alta, sino que tiene una presencia duradera y significativa en ti y en tu entorno. A menudo veo muchísima gente que subestima la gran influencia de la palabra, de ese diálogo interno que tenemos, sin darse cuenta del gran impacto que genera. Y quizás te estés preguntando en este momento, Nael, ¿qué quieres decirme con todo esto? Y escucha esto con atención. Quiero que comprendas algo muy valioso sobre tu cerebro. Cuando está funcionando, se crea una carga eléctrica que se puede medir con una máquina llamada electroencefalograma. Estas cargas eléctricas generan unas ondas con una frecuencia específica que se transmiten a través de campos de fuerzas invisibles y que no podemos ver a simple vista. Es decir, aunque no lo veas, no significa que no exista y tampoco que no pueda influir en la materia. Por ejemplo, en la tradición védica, en sus textos sagrados que tienen miles de años, los mantras son considerados herramientas muy poderosas para influir en la realidad. Y estos generan cambios tanto en la mente como en el entorno. Estos mantras son sílabas, palabras o frases que se repiten constantemente en meditación, ya sean rituales religiosos u otras prácticas espirituales, con el fin de alcanzar diferentes objetivos, como por ejemplo la paz interior, la sanación, la protección o la conexión con lo divino. Por eso los yogis creen que el poder de los mantras se basa en la idea de que el sonido es una vibración fundamental, que está presente en toda la existencia y que afecta a la mente, al cuerpo y al entorno.
Entonces, al recitar un mantra repetidamente, se armonizan y se alinean las vibraciones internas y externas, lo que va a provocar una transformación positiva. Y cuando estás repitiendo ciertas palabras o frases en tu mente, estás realizando un mantra personal. Lo creas o no, funciona de esta manera. Las palabras desempeñan un papel muy importante en tu realidad, como un espejo en tu mundo, porque la palabra es el pensamiento hablado. Ahora bien, muchas veces no somos conscientes del poder oculto que puede tener una palabra negativa y sus posibles consecuencias. Por ejemplo, si continuamente te expresas con pensamientos de escasez, de impotencia, de no ser suficiente o palabras parecidas, esas palabras van a penetrar en el entorno que te rodea y a su vez van a ejercer una gran influencia sobre tu mente inconsciente. Recuerda que todo, absolutamente todo, actúa como un espejo sobre tu persona y el mundo lo va a reflejar. Para que entiendas el poder que tienen nuestras palabras en todo nuestro cuerpo y en el entorno, te quiero compartir una historia que escuché hace poco. Una chica que logró escapar de Corea del Norte siendo solo una niña. Y en una entrevista a esta niña, Sonmi Park, le preguntaron si ella no tenía miedo de que pudieran capturarla, violarla o incluso asesinarla. Ella explicó que no sabía lo que era eso, porque nunca le habían dicho ni nunca había utilizado palabras para poder expresar esas emociones. Ella explicó que no sabía o no tenía el concepto. La etiqueta de algo que no puede expresar, no lo puede sentir. Es como si yo te digo ahora que imagines algo que no tiene nombre, algo que no tiene una etiqueta, una palabra. En esa entrevista, dijo que como no tenía un concepto para definir lo que sentía, entonces no sentía nada. Imagínate el poder que tienen nuestras palabras y las etiquetas que utilizamos en nuestra mente para definir la realidad. Así que esta joven tuvo suerte de no saber definir qué era el miedo, porque probablemente la hubiera detenido a querer escapar de su país. Neville Goddard, un autor que tanto me gusta hablar, él hablaba sobre el concepto de la ley de la asunción, que trata de lo siguiente. Él lo expresaba de esta manera: sin darnos cuenta, nuestras palabras revelan las suposiciones inconscientes que se manifiestan en nuestra vida cotidiana, y al examinar detenidamente nuestras palabras, podemos observar cómo se materializa de manera precisa en nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que si asumimos que algo es cierto, lo convertimos en una realidad en nuestra vida. Esto significa que si te visualizas logrando un objetivo o incluso siendo una persona exitosa, vas a estar creando esa realidad en tu mente inconsciente y por lo tanto en el mundo real. Y como te dije en otros videos, nuestra mente inconsciente tiene solamente un objetivo: hacer realidad todos los programas que tenemos incluidos en ella. Ahora bien, esto puede influir de una forma negativa o positiva. Hay una frase de Joseph Murphy que me encanta y dice así: así como siembras en tu mente inconsciente, así vas a cosechar en tu cuerpo y en tu entorno. Grábate esta frase, porque ¿qué quiere decir el autor? Quiere decir que si te hablas constantemente de debilidad, de lo mal que estás en la vida o de lo horrible que te fue en tu primer día de trabajo, toda esa fragilidad se vuelve verdad para ti, porque te estás enfocando en la escasez. Lo que va a provocar que atraigas a tu vida son todos esos sentimientos. Por eso quiero que tengas muy en cuenta que la mente inconsciente opera sin juicio. Es decir, si en tu día a día te estás expresando con la idea de que quieres escapar de la infelicidad, la mente inconsciente va a estar prestando atención a las palabras y emociones utilizadas. Y este pensador lo menciona en su frase de la siguiente manera: no manifestamos lo que queremos, sino lo que somos. Así que quiero que entiendas que en lugar de decir no quiero ser más infeliz, es muchísimo más efectivo afirmar palabras como, por ejemplo, estoy feliz, estoy bendecido o agradecido. O por ejemplo, sustituir espero vencer por confío en que voy a lograrlo. ¿Te das cuenta de que esto representa una diferencia muy sutil pero significativa entre la esperanza y la confianza? El hecho de darle a estas palabras una connotación más positiva, ya vas a estar estableciendo un estado emocional diferente. ¿Pero por qué pasa esto? Pasa por la simple razón de que tu estado interior juega un papel significativo y valioso en la materialización de tu vida. Sin embargo, quiero que te quede una cosa clara. El hecho de hablar de prosperidad durante el día no siempre va a ser suficiente, ya que va a ser necesario y esencial que logres cultivar sentimientos genuinos de abundancia, como también de prosperidad. Y el mejor consejo que te puedo dar es que comiences a nutrirte de gratitud por todo aquello que ya tienes, por todo aquello que ya te genera felicidad. Por eso te quiero invitar a hacer el siguiente ejercicio, porque te va a ayudar a adoptar una mentalidad de gratitud, y a su vez vas a notar un cambio notable en cómo te estás hablando. Todos los días, cuando te levantes por la mañana, vas a tomar una libreta y un lápiz y vas a agradecer por todo aquello que tienes, por tener una cama, por tener una casa, por tener ropa, comida, electricidad, calefacción, agua caliente,
por tener una familia, por tener amigos y todo aquello que tú quieras agradecer, que sea importante para ti. Y sobre todo también agradecer porque estás vivo. Ya vas a ver cómo de inmediato, como por arte de magia, te empiezas a sentir bien y te vas a decir a ti mismo: nunca me había dado cuenta de que soy realmente afortunado. Y vas a ver cómo las quejas comienzan a disminuir. Además, le estás dando paso a tu mente a que exprese muchísimas más palabras de gratitud, porque comienza a activar diferentes conexiones cerebrales que se refuerzan con el uso diario, y las conexiones cerebrales de la queja automáticamente van a dejar de activarse, hasta que llegue el punto en donde desaparecen porque ya no la vas a utilizar. Y esto es gracias a la capacidad de nuestro cerebro para poder adaptarse. Recuerda algo que digo siempre: ahí donde va tu atención, va tu energía, y en eso te conviertes. Como lo decía también el Dr. Joe Dispenza, por lo que si le das energía a las quejas, a la infelicidad, al desamor o a la rabia, a la ira, vas a estar creando más de eso. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Las parejas que son infelices y que se están centrando solo en las quejas, en lugar de en la comprensión, de la comunicación y el afecto, claramente lo que están haciendo es perpetuando un ciclo de infelicidad. Pero claro, para darle un vuelco a esta situación, es fundamental elegir palabras sabias, elegir un lenguaje mucho más poderoso y significativo, con el fin de mejorar las interacciones contigo mismo y con los demás. Cuando comienzas a tomar conciencia y a cambiar tus palabras y la forma en que te hablas, estás llamando a la positividad en todo tu ser, promueves la alegría y sobre todo la vitalidad. Quiero que tengas en cuenta una cosa: tanto el poder de tus palabras habladas va a revelar mucho más sobre ti, sirviendo como un reflejo físico de tu estado interior y anunciando al mundo lo que hay en tu mente inconsciente. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que las palabras proporcionan información sobre tu verdadero yo, sobre tu autoimagen y tu identidad, como decía en la Biblia: de lo que la boca sale, del corazón procede. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comprarte una libreta, y no una libreta cualquiera, sino una con la que tú te sientas conectado. Y luego vas a tomar esa libreta y vas a apuntar todos tus pensamientos y sentimientos que tengas cuando tu mente no deje de tener pensamientos intrusivos. Es decir, imagina que te pasa algo y tu mente no para de decirte cosas. Entonces, tomas la libreta y apunta todo lo que te está diciendo tu mente. Y una vez que hayas apuntado todo, vas a sentir cómo algo dentro de ti se libera. Es como soltar, como dejar ir. Y quiero que tengas una cosa bien en claro: hablar de una forma negativa sobre el mundo solo va a contribuir a empeorar tu estado en general. Al igual que hablar desfavorablemente sobre tus circunstancias personales lo va a hacer más difícil. Quiero que entiendas esto con un ejemplo. Cada expresión verbal es una semilla que plantamos, capaz de florecer en experiencias tangibles. Por lo tanto, si esa palabra que plantamos es una semilla dañada por lo negativo, lo más probable es que no florezca, y si lo hace, no va a crecer muy bien. Recuerda que tus palabras tienen poder y que puedes crear una realidad más positiva y satisfactoria, simplemente hablando contigo de una mejor manera. Y tu realidad va a cambiar porque tú eres único. Eres la única persona que tiene el control sobre tus pensamientos y palabras. Así que lo que tienes que hacer es elegir sabiamente y observar cómo tu realidad se transforma. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Me encantaría que pudieras compartir este video con quien creas puede necesitarlo. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los siguientes videos, que seguramente no te vas a querer perder. Recuerda siempre que tienes una fuerza increíble dentro tuyo, el poder de tus palabras y tus pensamientos. Así que úsalos con sabiduría, con cariño hacia ti mismo y hacia los demás. Y observa cómo tu mundo empieza a cambiar para mejorar. Gracias por acompañarme en este camino. Nos vemos en el siguiente video.